Buenas noches, creo que ya estamos en vivo por acá. Bienvenidos a El After. Eh, Saludos a todos por acá, todos los que se están conectando a esta conversación con Eugenio Martínez, madridista, por lo que se ve aquí en la pantalla, lo cual es algo bueno. Y bueno, sobre todo experto electoral, bueno, analista desde hace muchos años del tema electoral en Venezuela. Bienvenido Eugenio, gracias por acompañarnos. Aquí junto a nosotros está Anderson Sequera. Faltan por conectarse Ana Milagros, que está saliendo de un evento ahorita, nos dijo que se conectaba en un ratico. Y Naslis Calona, que hoy no nos va a poder acompañar porque está en horario europeo. Complicaciones, bueno, son las 2 de la mañana básicamente. Nos dijo que estuvo un poquito complicado y bueno, no va a poder estar. Pero bueno, nada, ya estamos aquí en vivo, así que vamos a ir arrancando. Voy a arrancar rapidito con la presentación. Obviamente, bueno, estamos a un mes de que se lleven a cabo las primarias, un mes y 2 días exactamente. Bueno, lo cual es obviamente una oportunidad para movilizar y nuevamente reconectar a la ciudadanía con la expectativa de cambio, el voto y todo lo que tiene que ver con una posible transición política en Venezuela, ¿no? En medio de todo ese proceso se ha venido desarrollando como un esfuerzo conjunto y algo que surgió como idea el año pasado, todo el tema de las primarias, como forma de, bueno, dirimir las diferencias estratégicas que hay entre grupos opositores, como forma de medir qué tipo de liderazgo quieren los venezolanos, como forma de medir cuál es la popularidad de los partidos políticos también indirectamente, aunque no se vota por tarjeta de partido, sino por candidatos, también medir eso. Y bueno, todo lo que está alrededor de la primaria, ¿no? Este obviamente también ha sido un proceso que ha estado repleto de riesgos, desafíos, el chavismo obviamente siendo el chavismo y obstaculizando de forma indirecta, aún no directa, pero sí indirecta el proceso. Pero bueno, enfrentando también a una sociedad civil y a un grupo de personas que desde la sociedad civil y de los partidos políticos decidieron afrontar el desafío, el riesgo que ello conlleva y bueno, encarar este proceso, ¿no? Entonces, bueno, para conversar más sobre este tema, decidimos hablar con uno de las mejores fuentes periodísticas del país con relación al tema electoral, que es Eugenio Martínez, conocido como Puskas por todo el mundo. Así que bueno, nada, esa es la introducción. Anderson, te dejo a ti con la palabra para que comencemos con las preguntas. Gracias, Pechi, gracias, Eugenio, por aceptar la invitación. Eugenio, vamos a empezar de una vez por lo más importante. A hoy, 20 de septiembre, se dará la primaria. O sea, ¿qué probabilidades hay de que la elección se suspenda? Creo que al día de hoy el escenario más probable es que la primaria se realice con algunas limitaciones técnicas o con algunos problemas que van a generar limitaciones técnicas, quiero decir, funcionamiento de centros de votación. Creo que hay que entender que la primaria, al ser autogestionada, está representando unos retos logísticos tremendos, no para un país normal, sino para un país como Venezuela. Creo que siempre hay que entender, sobre todo el que no nos está viendo fuera de Venezuela, que estas son un evento que se organiza en medio de un contexto político muy particular. Tan particular que no es posible definir 3.000 lugares públicos, es decir, plazas y parques donde pudiese hacerse la primaria, porque eso conlleva pedir permiso a las autoridades, no necesariamente todas las gobernaciones y alcaldías van a facilitar ese tipo de permiso, entonces hay que recurrir a casas de particulares, etcétera, y eso también conlleva algún tipo de presión para los particulares, bien sea fiscales, bien sea políticas, bien sea sociales. Así que la primaria al día de hoy el escenario más probable es que se realice, pero seguramente vamos a ver varios problemas de orden logístico en cuanto a centros que no pudieron instalarse, centros que no pudieron funcionar y centros que tuvieron que ser reubicados en el mismo día de la votación. De hecho, creo que es bastante emblemático recordar, Venezuela tiene 14.000 centros de votación, esto como es una primaria abierta, hay que llevar todos esos 14.000 centros a 3.000, o sea, todas las personas que están distribuidas en esos 14.000 centros hay que llevarlas a 3.000, es decir, todo el mundo tiene que buscar en dónde le toca votar. Y el buscador, la página web donde la gente puede informarse sobre dónde le toca votar, está bloqueada, como la mayoría de los portales informativos en Venezuela. Un bloqueo selectivo, también hay que decirlo, porque si alguien a lo mejor intenta ingresar en este momento desde CanTV, a lo mejor entra. Pero a lo mejor si intenta mañana no va a poder. Y así va a ir. Hasta el momento en que el buscador fue bloqueado,
al menos 1 millón de personas habían usado el buscador para ubicarse, lo cual es un número que no deja de ser significativo en la medida que, que es muy similar a el mejor estimado de participación. Es decir, lo que vemos en Delfos, por ejemplo, es que al día de hoy 1.4 millones de personas tienen una alta probabilidad de votar. Entonces, vemos que hay cierta coincidencia entre las personas que habían consultado su centro de votación y la participación como el escenario de participación más probable, que es 1.4, que puede subir hasta 3 millones, y creo que es importante siempre tener ese número en el top mind, porque seguramente va a haber gente que va a estar esperando que vayan 7 millones de personas, 10 millones, 15 millones, y eso no es realista. O sea, no es realista porque esto es una primaria, esto es un evento muy particular que convoca un sector muy particular de la población, y si la oposición venezolana lograse mover un número similar al que participó en el año 2012, que fue de 3 millones aproximadamente, puede ser un éxito político importante, especialmente después de los últimos años de desmovilización electoral, ¿no? Ahí, Eugenio, también, bueno, como dices tal cual, es un contexto particular en el que se desarrolla esta primaria, y una de esas cosas que lo hace particular es que, bueno, por ejemplo, bueno, por poner un solo ejemplo, hay rectores que ya no son rectores, sino que son detractores de la primaria, ¿no? En este caso te hablo obviamente de María Carolina Uzcategui, que bueno, es cuota o era cuota de alguno de los partidos, de las fuerzas vivas que formaba parte de esa sociedad civil que postuló a los rectores, y que pasó, bueno, se difundieron varios videos de ella defendiendo hace par de meses con toda la primaria, que si fuese en una casa, en el patio de un colegio, en una plaza, donde fuese, había que hacer la primaria, a ser ahora una de las principales detractoras, ¿no? Quería preguntarte ahí dos cosas. Lo primero, con relación a esta postura de Uzcategui, si crees que hay alguna motivación política que está sucediendo ahí, y lo segundo, con relación a sus argumentos. ¿Qué piensas de estas críticas que está haciendo quien fue rectora del proceso con relación a, bueno, al desarrollo de la primaria? O sea, ¿cuál es tu visión con relación a este tema? Bueno, a ver, hay algo cierto en lo que dice María Carolina Uzcategui, que es que no se puede garantizar o no se puede decir que los 3.010 centros van a funcionar. Eso evidentemente es cierto por lo que ya expliqué. Seguramente vamos a tener un número de centros que no van a poder habilitarse porque quien va a hacer su casa al final se va a arrepentir o van a hacer que se arrepienta de haber dicho que iba a ceder su casa, el salón de fiesta del edificio, etc. Entonces, es cierto ese argumento de María Carolina Uzcategui. El problema es que ese inconveniente no se soluciona dándole a la primaria un mes más o 2 meses más o 3 meses más de organización. La primaria puede ser el 23 de enero de 2024, por poner una fecha simbólica, y este problema sobre la presión a los privados que están cediendo sus espacios para que se haga la primaria se va a mantener. O sea, esto no es un problema que se resuelve con tiempo, es un problema que se resuelve con institucionalidad, que es otra cosa. Así que el argumento es cierto, ese argumento de María Carolina Uzcategui es cierto, pero no se resuelve como ella lo está planteando. El resto de argumentos que ha presentado María Carolina Uzcategui son bastante debatibles, debatibles. Ella ha hablado que la primaria solamente garantiza 1.2 millones de personas, que 1.2 millones de personas vayan a votar. En una conversación en el Caracas Press Club con María Carolina Uzcategui, justamente le comentaba que me parecía que ella estaba confundiendo la proyección, el escenario de alta probabilidad de votar con capacidad instalada, que es otra cosa. La capacidad instalada, es decir, el máximo de personas que se pudiese atender el día del 22 de octubre, si todo funciona, es de 3.300.000 personas. Es a lo que el máximo, el top, a lo que se cree que pudiese llegar a votar como un escenario ideal. De resto, creo que hay mucho tema, hay mucho argumento político que trasciende al trabajo de la Comisión Nacional de Primaria. Hay muchas de las críticas de María Carolina Uzcategui que trasciende el mandato de la Comisión Nacional de Primaria, y esas son críticas que han debido presentarse en el momento que ella asumió
la vicepresidencia de la comisión. Porque nada de lo que está diciendo de temas políticos es algo que apareció de repente. Eran temas que estaban en el tapete cuando ella la designaron. Y ahí uno de esos temas es el de la sucesión o de qué hacer con el candidato inhabilitado. Ese es un debate que se viene arrastrando desde 2021, 2022, cuando se empezó a hablar de la primaria. Pero y eso lamentablemente, es un debate que debía haber resuelto la plataforma unitaria antes de pasar sobre la comisión de primaria, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. La Comisión Nacional de Primarias, lo dije en algún momento cuando recién estaban designados los integrantes. De hecho, María Corina Uzcategui y Corina Yori fueron las que más se molestaron con este comentario, pero era una comisión débil políticamente porque la plataforma unitaria le cedió a la Comisión Nacional de Primaria temas políticos complejos que la plataforma no pudo resolver y que la comisión no tenía mandato de resolver. El tema de las inhabilitaciones es el mejor ejemplo. De hecho, si hubiese existido algún tipo de acuerdo político para tratar de llegar al 23 de octubre con un escenario mejor armado para resolver este dilema, se ha podido optar por un sistema de voto transferible, de voto por preferencia, votación tipo estrella, en fin. Había muchas opciones como para llegar al debate que se va a dar a partir del 23 de octubre en mejores condiciones. No lo quiso hacer la plataforma unitaria. La Comisión Nacional de Primaria tampoco tuvo mandato para hacerlo, tampoco hubo mucha voluntad al respecto, aunque me consta que uno de los integrantes, Guillermo Vélez Hotel, trabajó en una propuesta de voto por preferencia, pero eso se quedó simplemente en eso. Entonces, la falta de voluntad política. Al final son... A ver, creo que al principio Peche hablaba del objetivo de la primaria. El tema es que la primaria no va a terminar resolviendo el gran problema de la oposición venezolana, que es que no tiene normas claras para la toma de decisión ni normas claras para resolver conflictos. Y una buena manera de empezar a tener algún tipo de normas claras era que la primaria sirviera para darle peso político a todas las fuerzas dentro de la oposición. Pero para eso había que votar por partidos o buscar una forma de votar por colores para no usar las siglas de los partidos. Y eso tampoco se admitió. Así que en líneas generales la primaria terminó concibiéndose como simplemente escoger un candidato. Y eso está muy bien dentro de la plataforma unitaria, pero irrumpió en el escenario María Corina. Y María Corina no ve la primaria como el proceso para escoger un candidato, sino María Corina ve la primaria como un proceso para legitimar su liderazgo y tener entrada dentro de las decisiones de la plataforma unitaria, sin ir mucho más allá, ¿no? de este análisis. Entonces, la primaria es un gran avance en cuanto a que se recupera la participación electoral, pero a partir del 23 de octubre los problemas que tiene la oposición van a seguir más vigentes que nunca, algunos reimpulsados o reabiertos por la propia primaria. Eugenio, hablamos de entre 1.4 y 3 millones de personas que pueden ir a votar el 22 de octubre. Sin embargo, si la primaria se hubiese organizado con asistencia técnica del CNE, ¿en cuánto podría haber aumentado esa participación? No, sería exactamente lo mismo. Okay. Sería exactamente lo mismo. A ver, el otro día Vladimir Villegas tuitaba algo así como que había una especie de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral para desplegar 8.000 centros de votación. Eso es una fantasía. 8.000 centros de votación ni siquiera cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela hace procesos internos o cuando hacía procesos internos. Lo que podía cambiar con la participación del CNE, con la asistencia técnica del CNE, es que, bueno, si voy a usar la estructura electoral del año 2024, en parte, era mucho más sencillo nuclear a los electores, iba a ser mucho más sencillo la logística, y evidentemente eso podía facilitar la participación de los ciudadanos. Pero el CNE la participación del CNE no iba a aumentar significativamente el número total de venezolanos que estaban dispuestos a ir a la primaria, porque, insisto, la primaria, sea con el CNE o sea autogestionada, convoca a un sector muy específico de quien se dice opositor. Y eso
Eso es así, sea con el CNE o sin el CNE. El CNE lo que te hacía era resolver problemas logísticos que, bueno, que ahora existen y que hay que afrontarlos. No queda de otra. Claro, aquí voy a leer algunos comentarios del chat. Nos están leyendo ahorita mismo, hay 40 personas conectadas en la transmisión. Carlos Marcano te manda saludos, dice que le diste clases y que casi lo raspas por ser el Atlético de Madrid. Seguramente. Félix Vázquez comenta que la señora Uzcategui lo bloqueó por decirle que ella forma parte de los problemas de la Comisión Nacional de Primarias porque estuvo 8 meses en el cargo. Y aquí una pregunta de Shouni Azar que pregunta, Eugenio, en tu opinión, ¿sería mejor hacer una primaria con cualquier cantidad de personas que participen, que no se dé tanta representatividad, o buscar otro mecanismo para escoger el candidato? Creo que hacer la primaria como salga es mejor que rendirse hacia el consenso porque en teoría es un evento ciudadano que movilizará. ¿Qué piensas? A ver, creo que la primaria como salga, que seguramente lo que muchos están pensando, sí, hay una movida política el 22 de octubre para evitar que la mayoría de los centros se instalen. La primaria como salga puede ser un buen ejercicio de movilización política, de articulación, puede ser una foto importante, una foto digo desde el punto de vista de inicio de lo que va a ser el proceso del año 2024, pero una primaria como salga tampoco puede ser la referencia para tomar decisiones estratégicas en el futuro. Creo que hay que tener cuidado con lo que pasa el 22 de octubre en función de la cantidad de centros que se logren habilitar, la cantidad de personas que logren realmente participar, porque a partir del resultado de la primaria se van a querer tomar decisiones estratégicas. Y las decisiones estratégicas tienen que tener un piso bastante sólido. Ahora bien, la oposición ha tomado decisiones estratégicas con primaria, con encuestas, con consenso entre partidos. En fin, creo que hay un momento para todo. Al día de hoy, la primaria no resuelve los problemas de gobernabilidad dentro de la oposición. Sin embargo, la primaria, si se logran habilitar la mayoría de los centros y todo funciona bien, termina siendo mejor como ejercicio de inicio de cara al 2024 que simplemente plantear una selección de un candidato por encuestas o una selección de candidatos por consenso. Creo que inevitablemente en el 2024 vamos a llegar al momento en donde van a coincidir todos esos posibles, esos futuros posibles, ¿no? Para tomar una decisión estratégica. Pero el primer paso, creo que la primaria es el paso correcto, aunque no es la primaria que a mí me gustaría. Insisto, a mí me gustaría una primaria con un sistema de voto por preferencia. Me gustaría una primaria donde se votara por bloques o por colores, porque no se podía utilizar la sigla de los partidos, pero que sí permitiera establecer algún tipo de relación de peso dentro de la oposición venezolana, porque al día de hoy yo mañana fundo un partido político, no voy a fundar un partido político, por ejemplo, hipotético. Ojo con la primicia. Cuidado aquí. Pero fundo un partido político que integro con 5 amigos y quiero tener tanto peso dentro de las decisiones de la plataforma como lo que puede tener Acción Democrática, o lo que puede tener Un Nuevo Tiempo, lo que puede tener Primero Justicia, lo que puede tener Voluntad Popular, en fin. Hay que buscar algún mecanismo que le permita a la oposición tomar decisiones. Y ese mecanismo era la primaria. Lamentablemente no se usó para eso y esa sigue siendo una tarea pendiente. Eugenio, y para ti, ¿qué sería entonces un éxito político, este evento de la primaria? Para ti, ¿qué sería un éxito político y qué sería un fracaso? O sea, capaz tomando, no sé si la participación evidentemente es el primer factor. ¿Crees que hay otros factores que influyen en calificar la jornada como éxito o fracaso? O sea, ¿qué pensarías tú al respecto? Bueno, numéricamente, si la participación está en torno a los 2 millones de personas, creo que es un éxito de movilización. ¿Por qué 2 millones de personas? Esto no es un tema aleatorio. 2 millones de personas es un poco más del 10% de los electores activos que están dentro de Venezuela. No del registro electoral total, sino de los que están dentro de Venezuela. Adicionalmente es un número que es muy cercano a lo que fue la primaria del año 2012. La primaria del año 2012 está
en otra categoría, porque era otro momento país, la oposición era otra. También creo que numéricamente ese pudiese ser un indicador de éxito. Que se haga la primaria ya es un indicador de éxito político, que es otra cosa. Ahora, el tema es ya lo que pasa a partir del 23, porque nos estamos concentrando mucho en cómo llegar a la primaria y lo que va a ser la votación como tal, pero no en la gobernabilidad de la oposición a partir del 23 y cómo va a trabajar la oposición a partir del 23 de octubre. Eso lamentablemente no está claro para los ciudadanos y creo que tampoco está muy claro para la dirigencia opositora. Eugenio, ahora sí hablemos un poco de los candidatos, ¿no? Un poco el tema que realmente puede que le interese más a la gente que nos escucha, y es hoy, 20 de septiembre, ¿qué nos dicen las encuestas? O sea, ¿cuáles son los principales favoritos en los estudios de opinión serios a la primaria? Bueno, a ver, creo que no ha cambiado mucho el escenario desde que comenzó el año 2023. Creo que antes de hablar de la carrera de caballos, hay unos temas que se ven constantes en las encuestas. Primero, como decía, la probabilidad de votar. 1.4 millones tiene una alta probabilidad de votar. Y eso puede llegar hasta 3.3 millones en un escenario ideal. Eso significa que estaría votando entre el 8 y el 19% del registro electoral. Eso es bastante para la oposición, especialmente después de los últimos 4 años. Lo otro es que el tema de las inhabilitaciones no ha mermado la disposición a participar en la primaria. Y adicionalmente la inhabilitación no ha mermado, y creo que esto es un dato importante, la intención de voto ni por María Corina Machado, ni por Enrique Capriles, ni por Freddy Superlano. Es decir, el que iba a votar por María Corina va a votar por María Corina, independientemente de que esté inhabilitado. Mismo caso de Capriles, mismo caso de Superlano en menor medida. Esa podría ser una diferencia en la primaria 2012, por ejemplo. Es una diferencia significativa, porque en 2012 la inhabilitación mató la candidatura de Leopoldo López. No ha sido el caso de la candidatura de María Corina. El otro elemento que es común en todas las encuestas es que la gente piensa que los inhabilitados deben participar en la primaria, sin mayor consideración. Deben participar en la primaria, y que si la primaria la gana un inhabilitado, la plataforma unitaria o la oposición tiene que hacer todo lo posible para que ese candidato sea el que se inscriba en 2024. También las encuestas sugieren o dicen que si no se logra que el candidato que gane la primaria o la candidata que gane la primaria pueda inscribirse, la oposición tiene que presentar un candidato alternativo. En conclusión, no abandonar la ruta electoral, que fue lo que pasó en 2018. Dicho eso, al día de hoy la primera opción de triunfo es de María Corina, pero con una amplia diferencia. De cada 10 electores, 8 van a votar bien sea por María Corina o Capriles, entre ellos 2. Y entre esos 2, de esos 8, 7 probablemente vayan a votar por María Corina. Es decir, María Corina puede ganar la primaria tal como la ganó Capriles en 2012, llevándose el grueso de la votación. Eso crea un problema estratégico posterior, porque, por ejemplo, la gente de Acción Democrática es de la tesis que si María Corina gana, o el candidato de la primaria, el ganador de la primaria, está inhabilitado, bueno, hay que escoger al sucesor según el orden de llegada de la primaria. Y la primaria no está prevista con ese objetivo, porque el segundo seguramente va a ser Capriles y también está inhabilitado, y el tercero a lo mejor es Prosperi, y Prosperi se va a llevar el voto de 1 de cada 10 si acaso. Es decir que el candidato va a ser el tercero que llegó en la primaria, es decir, que es el candidato por el que van a votar muy poquitas personas en la primaria. De hecho, si uno ve las encuestas, el cruce, cuando se hace el cruce, si su candidato no pudiese participar, ¿por quién votaría usted? La segunda opción siempre en María Corina es Delsa, y la segunda opción en Capriles es Delsa. Pero Delsa no sale dentro de la carrera de caballos del que estamos hablando. Por eso era tan importante
el voto por preferencia o el voto, porque te da alternativas, ¿no? Si estuviésemos en ese escenario, la alternativa en este momento sería Delsa. Que está habilitada. A ver, yo esta discusión la he tenido con ella, porque, a ver, efectivamente la Contraloría no ha dicho que está inhabilitada, pero si uno agarra el comunicado de la Contraloría y uno cambia el nombre María Corina Machado por Delsa Solórzano, aplica perfectamente. Uno cambia el nombre María Corina Machado por Carlos Prosperi, aplica perfectamente. O sea, todos están dentro de ese patrón. Creo que lo más grave del comunicado de la Contraloría cuando se anuncia la inhabilitación de María Corina, más allá de ponerle nombre y apellido a María Corina Machado inhabilitada, es que el argumento que se usa inhabilita a prácticamente a toda la oposición, o pone un escenario de inhabilitación para toda la oposición, porque cualquiera entra dentro de ese parámetro con el que se justifica la inhabilitación de María Corina, siendo Delsa además integrante de la Asamblea Nacional, que justamente es parte del debate y de la justificación de la inhabilitación. Pero bueno, volviendo al tema de la carrera de caballos, la primera opción, el escenario más probable es que gane María Corina Machado. El tema es que va a pasar a partir del 23 con el triunfo de María Corina Machado. Eugenio, ahí cuando uno habla de esto con las personas vinculadas a los partidos tradicionales, por decirlo de alguna forma, uno consigue siempre el comentario de, bueno, las encuestas no son la realidad, el 22 de octubre van a ver lo que es la maquinaria política, ese comentario típico sobre, bueno, la fuerza de la organización y la maquinaria. Sobre todo esto se realzó luego de anunciada la alianza entre Manuel Rosales y Enrique Capriles, ¿no? ¿Crees que van a jugar un rol importante las maquinarias de los partidos en la primaria? ¿Qué piensa? Bueno, se anunciaron dos en las últimas 2 semanas. Futuros Henry Falcón con Carlos Prosperi, estaba ahí en el acto de Euzkadi por Fuerza Vecinal, o por lo menos un ala de Fuerza Vecinal. Estaba ahí, está también obviamente la de Capriles Rosales. ¿Qué piensas de este panorama de las maquinarias? Bueno, en teoría las primarias son eventos que facilitan a las maquinarias, porque son eventos justamente para eso, para maquinarias. El tema que la primaria de 2012 en Venezuela y esta primaria de 2023, más que voto inducido, es movilización espontánea, que en buena medida es la participación de la oposición. De hecho, en 2012, cuando Capriles punteaba la encuesta, las distintas encuestas de la primaria, siempre se argumentaba que la maquinaria de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que apoyaba en ese momento a Pablo Pérez, iba a derrotar a Capriles el día de la primaria. Y no hubo maquinaria que derrotara a Capriles en 2012. Creo que es un tema que pudiese repetirse en 2023, aunque también depende de si los 3.010 centros de votación que están previstos se logran habilitar todos y todos tienen la misma oportunidad de votar. Me voy a explicar. Si por algún accidente los centros de votación o por presión política, los centros de votación que están dispuestos en el municipio Barú, por ejemplo, del estado Miranda, no logran activarse o no logran funcionar correctamente durante la jornada del 22, eso puede afectar directamente la candidatura de la votación por María Corina. Tiene un colchón bastante amplio para compensar eso. Pero los problemas logísticos que puede tener la primaria el 22 de octubre, problemas logísticos inducidos por la presión política, si pudiesen ser algún tipo de, si pudiesen incidir de alguna manera en los resultados. Eso habrá que verlo efectivamente cómo es la puesta en escena definitiva de la primaria el domingo 22. Eugenio, si el 22 de octubre se repite un poco el escenario de 2012, donde Capriles ganó abrumadoramente esa primaria y se convirtió tácitamente en el líder de la oposición, ¿crees que si María Corina gana la primaria se terminaría convirtiendo tácitamente en la nueva líder de la oposición, al menos para el proceso que culmine en 2024? Creo que esa discusión va a durar varias semanas y varios meses después del 23. Primero, porque la oposición que lideraba la candidatura presidencial de Capriles
era una oposición organizada que tenía normas para tomar decisiones y resolver conflictos. Esta no es una oposición organizada y sin ningún tipo de norma. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, María Corina, el entorno de María Corina Machado siempre se ha sentido minimizado o no tomado en consideración por la plataforma unitaria. Por supuesto, la gente de la plataforma unitaria dirá que si María Corina no tiene, por ejemplo, representantes en el grupo negociador de México, es porque no ha querido, porque se le ha invitado. Aquí también hay como dos versiones del problema. En todo caso, lo que sí ha dicho María Corina, por ejemplo, es que de ella ganar la primaria, ella tendría el control de la oposición en el sentido de designar un nuevo grupo negociador de México, por ejemplo, o de cambiar la estrategia de negociación o lo que se negocie. Eso seguramente, ya María Corina ganando la primaria, se va a abrir ese debate sobre cómo va a ser la conducción política de la oposición, porque nada de esto se acordó o se discutió o se analizó antes de la primaria. Entonces, un escenario que era bastante probable que ocurriese, pues bueno, nadie lo tomó en consideración a la hora de establecer la planificación de la primaria. Así que la primaria a partir del 23 de octubre va a poner a la oposición en un nuevo debate. ¿Quién tiene la interlocución con la comunidad internacional? Evidentemente María Corina sale legitimada o relegitimada en su estrategia, pero difícilmente la plataforma unitaria se va a hacer a un lado, o no pareciera que la plataforma unitaria se fuese a hacer a un lado. Tampoco el entorno de María Corina tampoco ha sido muy claro en si ellos creen que necesitan a la plataforma unitaria o no para el 2024. Ese creo que es un mensaje bastante ambiguo. Pareciera que sí los quieren, pero que no estorben. No me queda claro, sinceramente, si a partir del 23 ese liderazgo legitimado de María Corina, por lo menos en las primeras semanas, va a facilitar la dinámica política dentro de la oposición. De hecho, la promesa o la amenaza, porque esto depende de cómo se vea, de que se va a cambiar a todo el grupo negociador de México, es un punto de inflexión importante entre lo que va a ser esa dinámica María Corina Machado, plataforma unitaria. Porque al final toda la plataforma está representada dentro del grupo negociador de México, que ahí le doy yo un punto a María Corina, es decir, el grupo negociador de México no está integrado por expertos en materia de negociación, no está integrado por expertos en áreas específicas, sino son cuotas de partidos o cuotas de fuerzas políticas. Ahí tiene un punto. El tema es que además no están alineados, es un buen punto. Pero bueno, María Corina tampoco ha dicho cómo va a ser su grupo negociador, porque puede ser todo, o sea, puede ser lo mismo, pero con la impronta de 20. Entonces, creo que a partir del 23 este debate va a dar mucho que hablar, aunque evidentemente María Corina va a tener un peso que hasta ahora no había tenido dentro de la oposición. Eso es innegable. Yo creo que la oposición venezolana hay que verla por etapas o por eras. La de Capriles fue una era bastante corta porque él lo quiso así, es decir, 2012, como lo dijo Taylor Swift. No, pero me refiero que la era de Capriles fue corta, empezando de 2012, porque él a partir de 2013 él ha debido asumir la conducción de la oposición y no lo hizo, se alejó. Eso provocó el tema de la salida. Entonces tenemos como varias eras. La era de Capriles, la era de la MUD para las parlamentarias, la era breve de Henry Ramos Alup, después la era de Guaidó y bueno, ahora viene la era de María Corina. Si va a ser corta o larga, eso ya lo dirá el tiempo, pero creo que estamos entrando en una dinámica
diferente dentro de la oposición. Eugenio, ahí hablando y rescatando lo que dices, que después del 22 de octubre obviamente comienza una nueva etapa, ahí también comienza una nueva etapa en la que van a estar otros factores que, bueno, están en otra onda, para no entrar en detalles, pero en otra agenda, como lo son la Alianza Democrática, la Alianza del Lápiz, Benjamín Rauseo, etcétera. ¿Tú has podido ver o has tenido acceso a números que hablen sobre qué dicen las encuestas sobre estos factores, sobre su alineación política? Bueno, no vamos a entrar en detalles porque evidentemente es otra agenda y probablemente habrá algún espacio de conversación, pero por ahora parece difícil esos puntos de encuentro con los factores que están en la plataforma unitaria y la primaria, ¿no? Pero ¿has podido tener acceso a números con relación a cuál es la fuerza real de este tipo de alianzas? A ver, vamos a verlo desde otra perspectiva. Para intentar ganar en 2024, Maduro tiene 3 cosas por hacer. Necesita garantizar control electoral, cosa que ya lo tiene, y lo aumenta con el nuevo CNE. Tiene que generar abstención y tiene que generar dispersión del voto. De hecho, 2021, las elecciones regionales de 2021 fueron un buen ejemplo de dispersión del voto. Con candidaturas únicas de alcaldes y gobernadores, el resultado de la oposición en esas elecciones hubiese sido, por diferencia, el mejor de los últimos 20 años, si sumamos los votos de la alianza y de lo que fue cuando digo alianza, incluyo todo lo que es Acción Democrática, etcétera, partidos intervenidos y partidos no judicializados. Ahí entra de todo. De hecho, está 50-50 prácticamente el voto de 2021, el voto opositor, quiero decir, entre los que fueron por partidos de la plataforma y los que fueron por partidos de la alianza. Ahí pesan mucho los 300 y tantos mil votos de Fuerza Vecinal en Miranda, por el esperpento entre Fuerza Vecinal y Primero Justicia, que no hubo candidato de la plataforma en Miranda. Ahora bien, creo que por economía del voto, lo que se ve en las encuestas es que si se pone a Maduro como candidato, se pone el candidato ganador de la primaria y se pone otro candidato opositor, al menos 6 de cada 10 venezolanos dicen que votarían por el candidato ganador de la primaria. 2 de cada 10 dicen que votarían por Nicolás Maduro y el resto dice que votaría por otro candidato opositor. Ese otro candidato opositor, que puede ser el Conde o puede ser alguien de la alianza, no va a tener chance de ganarle a Maduro, por lo menos es lo que se ve al día de hoy, pero sí va a tener oportunidad de hacer perder al candidato de la oposición, porque le va a robar votos. Claro. Le va a robar votos que van a ser necesarios, porque, a ver, creo que cuando uno dice 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio político, sí, eso es cierto, eso pareciera que pone la elección del 2024 muy sencilla, pero en realidad no es una elección tan sencilla, porque, bueno, Maduro tiene al menos 4 millones de votos ahí asegurados, por lo que vemos desde el 2021, o sea, gente que va a votar por Maduro por razones ideológicas, por razones utilitarias, por miedo, pero son votos que están ahí, y la oposición, si se genera abstención y se genera dispersión del voto, ahí va a estar cabeza a cabeza esa elección. Entonces, el Conde no va a tener oportunidad de ganar en 2024, pero sí va a tener la oportunidad de hacer perder a la oposición o hacer ganar a Maduro, depende de cómo se quiera ver. Lo mismo, algo similar puede ocurrir con un candidato que aglutine a la alianza. El caso de Carri, si llegase a ser candidato presidencial, aglutinando a la alianza. En fin, creo que lo que vamos a ver en 2024 es muy parecido a lo que se vio en Barinas 2. Que en Barinas 1 y Barinas 2, el candidato de la alianza en Barinas 1 le ayudó al chavismo a que esa elección fuese tan pareja que con 3 mesas que se perdieron las actas, sí. se perdieron, entre comillas, ¿no? Que se perdieron actas, fuese tan cerrada la elección que con 3 mesas, pues bueno, se paró lo suficiente como para buscarle una salida política a la derrota. Pero Barinas 2 también demostró que
una vez que la gente entiende el problema de la dispersión del voto, bueno, la alianza tuvo poco impacto en la votación real del candidato opositor. Creo que, insisto, Maduro, control electoral, abstención y dispersión del voto. Control electoral, no hay nada que hablar sobre ese tema, pero abstención y dispersión del voto sí son elementos que van a ser cruciales. Y a partir del 23 de enero, la oposición va a entrar en un debate que, si no se salda rápido o si no se resuelve bien, va a generar abstención y va a generar dispersión del voto. Eugenio, un par de preguntas interesantes del chat, creo que van en la misma línea. La primera la hace Raúl Alonso y es si hay alguna encuesta que estime el nivel de participación del voto de los venezolanos en el exterior, teniendo en cuenta que se registraron más de 400.000. Y Félix Vázquez pregunta que si crees que de aquí al 22 va a haber renuncia de los candidatos y hacia quién declinaría. Renuncia a los candidatos en este momento a la primaria, si se produce, va a tener un impacto marginal en lo que se está viendo en las encuestas, salvo que la que renuncia sea María Corina, eso es otra cosa. Porque ahí el impacto sería en la participación, más que en otro elemento, pero al día de hoy la renuncia de algún candidato no va a tener va a tener incidencia, pero una incidencia marginal en lo que se está viendo en las encuestas. Eso es lo primero. Lo segundo, estimado de participación en el extranjero, lamentablemente no hay. Es una incógnita lo que pase con el proceso en el extranjero. De hecho, hay algunos problemas logísticos que a lo mejor escapan a la opinión pública. El caso de Argentina, por ejemplo. En Argentina hay un problema con la primaria del 22, en las dos ciudades donde se va a hacer, porque la primaria coincide con la presidencial. Y legalmente no pudiese hacerse la primaria ese día de la elección presidencial. Y se están buscando la vuelta legal para permitir que los venezolanos en esas dos ciudades, en Buenos Aires y la otra ciudad que alberga primaria, puedan participar. Y así creo que es difícil estimar la participación en el extranjero, porque efectivamente hay 397.000 inscritos, pero de esos 397.000 en realidad se actualizaron 200.000, porque los otros 100.000 ya estaban inscritos en el registro electoral. No sé si me explico. De los 397.000 que están en el extranjero, hay los 107.000 que han estado desde hace 10 años en el registro fuera. De esos no tenemos forma de saber si están movilizados o no, interesados o no. Podemos suponer que los 200.000 que hicieron el trámite de actualizar, un número significativo de eso va a participar. Aquí el tema con el voto en el extranjero, más allá de la participación o más allá de por quien terminen votando, creo que es el llamado a la comunidad internacional a que se interiorice que en 4 semanas, en que la Comisión de Primarias hizo una actualización ad hoc de las personas que están afuera, logró actualizar o ubicar no al doble, no al triple, a 10 veces más venezolanos que lo que hizo el CNE y la Cancillería en la última década. Para que se entienda bien este dato, en la elección de Capriles contra Maduro en 2012, fuera de Venezuela estaban en promedio 100.000 personas inscritas para votar. Una década después hay 107.000, o sea, solamente 7.000 se han dado de alta fuera de Venezuela. La Comisión Nacional de Primaria logró en un proceso de 3-4 semanas que 200.000 venezolanos actualizaran sus datos. Y son 200.000 venezolanos que, bueno, pero tienen que tener cédula o pasaporte, tienen que tener conexión a internet, tienen que estar cerca de la ciudad donde se va a hacer la primaria, en fin. Creo que el dato de la primaria en el extranjero deja muy mal parado al CNE y a la Cancillería, y creo que es tal vez lo más emblemático del proceso hasta este momento. Porque el proceso del año 2024, bueno, aquí habrá debate sobre si el voto de la diáspora influye o no, teóricamente, en los resultados de las elecciones. Pero con lo cerrada que puede ser la elección en 2024, con lo cerrada por el contexto en el que se hace, cualquier voto que entre o que no entre
fuera de Venezuela puede ser un voto decisivo. De hecho, la diferencia entre Capriles y Maduro fue un poco menos de 200.000 votos según el Consejo Nacional Electoral. En ese momento ya había fuera de Venezuela electores potenciales 800.000. Yo siempre decía en ese momento sarcásticamente que si esa gente hubiese estado inscrita, como el sistema de votación fuera tan arcaico, iban a llegar las actas de votación por valija diplomática. Entonces íbamos a tener que estar todos en Maiquetía esperando que llegaran las valijas diplomáticas para que se contaran manualmente esos votos donde estaba la diferencia. Pues la diferencia de la elección Capriles-Maduro se quedó fuera. Sí, señor. Claro, la gente que estaba fuera podía hacer que esa elección fuese cerrada a favor de Capriles sin entrar en ningún otro tipo de consideración. Eugenio, a nosotros acá nos gusta también pensar mucho en escenarios hipotéticos. La última vez con Asdrúbal Oliveros le preguntamos qué haría si fuese ministro de Economía. A ti te vamos a preguntar qué harías si te convocasen, por ejemplo, el 23 de octubre ganó un candidato inhabilitado a la primaria y ahora hay que decidir cuál es el mecanismo para saber ahora qué hacer. ¿Qué asesorarías tú? ¿Qué mecanismo sugerirías para escoger al candidato de la oposición que va a enfrentar a Maduro en 2024? ¿Crees que hay algún mecanismo que sería...? Eso es bien hipotético, por eso no va a ocurrir. Bueno, ¿quién quita? Mira, es más probable que Ancelotti me convoque para el próximo juego. A ver, creo que lo primero es, antes de empezar con la disputa de los nombres, es empezar a establecer unas normas dentro de la oposición para tomar decisiones y resolver conflictos. Porque no es solamente el tema del candidato presidencial, es el tema del candidato presidencial, del comando de campaña nacional, de la estrategia paraguas, del equipo técnico, de lo que se va a hacer con el registro, de lo que se va a hacer con el sistema automatizado, en fin. Es decir, creo que lo primero es la toma de decisiones, porque además se corre el peligro de que te unan la elección presidencial con gobernaciones y alcaldías. Y ahí sí es verdad que agarran a la oposición, pero en peor escenario, imposible. Porque no hay forma de definir cómo van a ser esas candidaturas unitarias de la oposición, que tienen que ser unitarias. Entonces, lo primero, la definición de normas, baremos, normas para tomar decisiones y resolver conflictos. Eso es lo primero. Lo segundo, rescatar la figura del secretario general de la MUD, llevado a 2023, en una figura similar a la de Ramón Guillermo Veledo, que servía para coordinar, o sea, porque se necesita alguien que coordine esfuerzos dentro de la oposición. Y a partir de ahí, empezar a trabajar en función del que fue electo o electa para la primaria. Y llegar con ese candidato hasta donde sea políticamente viable llegar con ese candidato o con esa candidata. Hasta el final. No me gusta esa frase porque me estoy viendo que si el límite de inscripción de candidaturas es el 1 de abril de 2024, por poner 1 de abril de 2024 como fecha hipotética, será ese el 30 de marzo vamos a estar en un debate sobre quién es. Entonces, creo que ese es un debate que no se debería postergar tanto, porque si no van a agarrar a traspiés a la oposición. Eugenio, hablaste del escenario de las elecciones generales. ¿Qué tan probable ves la convocatoria de ese escenario? ¿O crees que simplemente va a haber unas presidenciales en 2024 ya? Con lo mal que está Maduro en los números, necesita que gobernadores y alcaldes le hagan campaña. Y el mejor incentivo para que gobernadores y alcaldes chavistas participen en la campaña por Maduro es que también estén buscando su reelección o buscando su permanencia en el poder. Claro, esto entra dentro de lo que es lo que necesita Maduro, pero choca mucho seguramente con las conversaciones, con ese canal bilateral entre Venezuela y Estados Unidos, con lo que tiene que ver con las condiciones del año 2024, donde
una elección general no entra dentro del cálculo de casi nadie, salvo en este momento de la alianza y del chavismo, por razones más que obvias. Yo creo que adicionalmente estamos pensando mucho sobre quién gana la primaria y el tema de la elección presidencial. Yo creo que hay que empezar a tener un red flag sobre la fecha de la elección, sobre el momento de la elección presidencial, entendiendo que la oposición, sacando todas las consideraciones que hemos hecho, tiene la primera opción de triunfo de esa elección. Porque lamentablemente no hay en ningún lugar dice que la elección tiene que ser en el último trimestre del año 2024. Eso no lo dice en ningún lado. Simplemente la tradición electoral. Así que simplemente para que la audiencia se imagine este escenario, se hace la elección en mayo del año 2024, fecha hipotética, y la gana un candidato opositor. Sí. Lo único que está escrito es que la toma de posesión de ese candidato es enero de 2025. Imaginemos Venezuela durante esos 8 meses con Maduro en el poder, pero con un candidato, con un presidente opositor electo. La gobernabilidad del país va a estar amenazada todos los días de lo que reste de ese año y los primeros días del mes de enero del año 2025, y va a poner a prueba a la Fuerza Armada, a los estamentos políticos, al chavismo, al madurismo y a la propia oposición, y a la propia comunidad internacional. Entonces, creo que hay que empezar a valorar el escenario de si gana la oposición en una elección que sea muy lejana de la toma de posesión, cómo se va a garantizar la gobernabilidad del país, porque no es cierto que si la oposición, un candidato opositor gana en mayo, va a asumir en mayo. Eso no va a ocurrir, el chavismo tampoco lo va a permitir. Y seguramente esa transición, ese pase de poder va a ser más parecido al pase de poder de Diosdado a Capriles en la gobernación de Miranda que lo que fue el pase de poder a Garrido en Barinas. Creo que hay demasiados temas para pensar que no se están analizando, no se están poniendo sobre el tapete, porque estamos concentrados demasiado en el tema de la inhabilitación y la conducción de la oposición, porque se le está dando mucha larga a resolver ese dilema. Eugenio, ahí, y bueno, yo creo que ya para ir concluyendo con esta conversación, y va muy de la mano con lo que estás comentando, ¿no? Tomando en cuenta todo este contexto, lo que tú bien acabas de decir sobre qué va a venir en caso de que la oposición logre enfrentar al chavismo en 2024, vencer, etcétera. ¿Qué tanta probabilidad tú le das a esto, tomando en cuenta que los venezolanos en el exterior no van a poder votar, que hay una disparidad enorme del acceso a medios de comunicación, que hay una disparidad y violaciones a la integridad electoral en varias fases del proceso? ¿Cómo ves ese proceso de 2024 para la oposición de ganarle a Maduro? Y viene esto de la mano con la otra pregunta, que es lo que todo el mundo le achaca a alguno de los, no voy a decir nombres, pero sí es muy parte de lo que se le achaca a la oposición o aparte del liderazgo opositor, que es, bueno, ganas pero no cobras. ¿Cómo ganar y cobrar? A ver, ¿cómo ganar y cobrar? Yo creo que, bueno, a ver, el documental de Capriles sobre el 2012, sobre el 2013. Una pregunta sencillita te lanzamos allí, Eugenio. No, lo que creo es que, a ver, sinceramente, y aquí voy a ir en contracorriente, no hay evidencia numérica de que Capriles haya ganado en 2013. No hay evidencia de que... Hay evidencia de que Capriles se quedó sin votos, o sea, se quedó sin electores, ya no había de dónde buscar electores para que fueran a votar. Evidentemente, aquí hay un tema de si los centros hubiesen cerrado a la hora que tenían que cerrar, la gente en el extranjero. Tengo que traer a mi perrita, ¿por qué? Está mandando saludos acá. Pero sinceramente no hay evidencia numérica que Capriles ganó la elección y no la cobró. Y creo que el documental de Capriles sobre el 2013 es muy malo porque él está entrampado en ese escenario. Él no puede decir que perdió, pero entonces dice que ganó, pero entonces no supo cómo hacer para cobrar ese triunfo. Vuelvo al tema del año 2024 y que la elección sea en mayo, con mucha antelación a la toma de posesión. Ahí es donde realmente se va a ver
el talante de la comunidad internacional para que haya un traspaso de poder en Venezuela, para que se pueda generar un traspaso de poder en Venezuela. Al día de hoy creo que nadie puede asegurar que ese traspaso se va a dar. Se puede asegurar que la oposición va a ganar. Nadie puede asegurar que ese traspaso de poder se va a dar. Creo que eso hay que irlo trabajando día a día. Si llegamos al escenario donde hay un presidente opositor electo y Maduro está en funciones. Eso es una etapa diferente de la negociación, que va a incluir evidentemente al estamento militar. Ahora bien, más allá de la poca actualización del registro, hay un interés internacional en que el registro se logre actualizar lo máximo que se pueda. Hay mucha presión para eso. Eso es una de las claves de la elección del año 2024. Adicionalmente, que se repita toda la batería de auditorías del año 2021, de auditorías al sistema automatizado de votación, quiero decir. Creo que a pesar de todo eso, al día de hoy, un candidato único de oposición tiene la primera opción de triunfo. Sin embargo, no es real suponer que Maduro y el chavismo se van a dejar ganar. Van a hacer todo lo posible para no perder. Y hacer todo lo posible va a control electoral, abstención, dispersión del voto y reproducir en Venezuela el escenario Barinas 2021-2022. Lo que pasó en Barinas, la campaña en Barinas, la campaña de Garrido contra el ex canciller, seguramente es lo que vamos a ver en Venezuela en 2024, más allá del tema de la presión, más allá del tema de la violencia política. Creo que estamos todavía lejos de poder imaginar cómo va a ser realmente el año 2024 desde el punto de vista político-electoral. Bueno, Eugenio, a Anderson, bueno, suele sucederle esto porque él nos contacta desde el interior del país, donde suelen haber varios cortes de luz. Asumo que acaba de sufrir uno de ellos, porque se acaba de desconectar hace segundos. Entonces, nada, a ver, cerrar con un par de preguntas personales para la audiencia, para todas las personas que nos vieron. Solemos hacerlo con todos los invitados que traemos acá. Una serie o película que nos puedas recomendar en este momento. Que no sea Star Wars, que ya sabemos que eres bastante fanático. Serie o película, pero a ver, creo que hay una película, sobre todo para los que están en el mundo publicitario, comunicacional, son estudiantes de periodismo, se llama Gracias por Fumar. Gracias por Fumar debería ser un clásico en todas las escuelas de comunicación, en todas las escuelas de marketing, en todo el que estudie el tema de comunicación, no solamente empresarial, sino el tema de comunicación política. Hay una serie muy buena de ciencia ficción en Apple que se llama El Silo o Silo. Eso es muy buena, es muy buena. Creo que deberían verla. Una película que también pudiese recomendar, La Langosta, de Lofter. Bueno. Es una gran película, un poco friki el concepto, pero creo que se sale bastante del panorama tradicional de lo que uno suele ver, para no hablar de Star Wars o cosas por el estilo. Y para los frikis electorales, libro, serie, película, algo así que digas, mira, esto me impactó, me gustó mucho, me hizo decidirme por hacer lo que hago. ¿Alguna recomendación? Bueno, a ver, yo caí en esto porque yo quería ser periodista deportivo. O sea, yo caí en el tema electoral porque, bueno, o sea, accidentes en el periódico, pero yo quería era periodista deportivo. Al final siempre hay números, siempre hay estadísticas, siempre hay un árbitro que nadie quiere. En fin, lo que falta es el VAR en esto. Pero series, más que algo nuevo, yo diría que hay que ver The West Wing, por lo menos las primeras temporadas. Retratan muy bien cómo es la dinámica política. House of Cards, aunque la gente del Washington Post diga que House of Cards no refleja la realidad de la política estadounidense, pero sí refleja muy bien la realidad de la política latinoamericana. Es una serie que habría que ver. Por lo menos esas dos. Creo que son... Y para los que les gusta el periodismo, es una serie que no fue exitosa en cuanto a audiencia, pero se llama The Newsroom. Creo que está en HBO o en Max ahora. Es fantástica, realmente, The Newsroom.
Creo que esas 3 recomendaciones de series. Buenas recomendaciones, Eugenio. Buenas recomendaciones. La mayoría las he visto, pero de Newsroom la tengo pendiente. Es una gran serie, es una gran serie. Bueno, hay una serie similar, se llama The Boss, es con el que hacía de Fraser. Es sobre el alcalde de Chicago y cómo el alcalde de Chicago gobierna el estado de Illinois y cómo el poder del alcalde está sobre el del gobernador. Bueno. Realmente esa serie es muy buena, por lo menos las 2 temporadas que tuvo. Aquí preguntaron en el chat que por qué te dicen Puskas. Bueno, esa me la sé yo, prefiero que la contestes tú. Bueno, realmente Puskas era... yo crecí, mi viejo era fanático del fútbol, del Madrid, evidentemente. Así que yo crecí escuchando hablar de Puskas, Gento, Real, Copa, Di Stéfano, etcétera, etcétera, etcétera. Y la primera vez que me tocó abrir un correo gratuito, pues busqué Puskas y era lo que estaba disponible, porque antes intenté Gandalf, antes intenté Skywalker, todo estaba tomado. Lo único que no estaba tomado era Puskas, así que Puskas me quedé. Nada, Eugenio, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Una muy buena conversación, conclusiones rápidas. A falta de un mes, pareciera que la primaria se va a dar. 2 millones de personas sería una meta para hablar de un éxito de este proceso en cuanto a los términos numéricos. El chavismo va a hacer todo lo posible para dispersar el voto, promover la abstención y generar la mayor cantidad de obstáculos para poder mantener, no solo no ganar, pero por lo menos no perder esa elección de 2024. Y ante eso la oposición tiene que prepararse desde el 23 de octubre para sus alternativas con relación a la sucesión del candidato, a prepararse a los distintos escenarios que sabemos que van a venir como obstáculos. Solamente te agrego algo, que es creo que todos los venezolanos queremos que este problema se resuelva hoy mismo si fuese posible. Y eso a veces hace que uno sea muy voluntarioso en lo que pide y en lo que analiza, pero se pierde el sentido crítico en lo que se está analizando o en lo que se está viendo. Creo que independientemente de la necesidad de cambio, no se puede perder el sentido crítico de lo que pasa dentro de la oposición, porque la ausencia de ese sentido crítico ha tenido consecuencias negativas en el pasado. Hay que tratar de que la necesidad de cambio no nuble el sentido crítico. Chapo, muy buena conclusión. Gracias, Eugenio, por conectarse. Gracias a todas las personas que se conectaron a El After en esta edición. Pronto volvemos con más. Muchas gracias. Un saludo.